tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos transmitiendo también a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, a la cadena Cable Radio Network, que está llegando a 10 estados de la Unión Americana, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos, como es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También aquí, a gusto, ¿no? Con estos cambios de clima tan extraños que nos están aconteciendo en noviembre. Un frío y un sol insoportable. Sí, pero abríguese, sea lo que sea, abríguese, porque luego por eso en los cambios de temperatura nos acabamos enfermando. Y tenemos aquí un servicio social. Nos dicen: solicito sangre O negativa para el joven Juan Carlos Sánchez Camacho, que se encuentra hospitalizado en el Hospital San Javier. Comunicarse con Jorge Sánchez es un número de otro estado, es 6671-539284. Si usted tiene la posibilidad, ya sabe, si no alcanzó a apuntar el teléfono, se puede comunicar con nosotros y con gusto se lo daremos. Es el joven Juan Carlos Sánchez Camacho. Y el día de hoy estamos con la segunda parte de el placer por el infortunio del otro. Claudia nos estaba dando por ahí una pequeña reseña de lo que va sucediendo cuando hacemos algunas bromas a otras personas, ¿no? Cuando hacemos este tipo de bromas pesadas alrededor de lo mal que le puede ir a otra persona, ¿no? Como puede ser muy gracioso tal vez para las personas que están alrededor, pero para la persona que las está cargando, ¿no? Para al que se le está haciendo la broma, pues puede que no sea nada gracioso. Y esto es algo, Gaby, que el día de ayer estábamos hablando un poquito, de repente, del papel de los padres, ¿no? Desde esto, del regodeo que hemos estado hablando, y he escuchado a muchos padres que realmente se gastan unas bromas pesadísimas a costillas de sus hijos, ¿no? Que si ya es porque está muy flaco, que si es porque está muy gordo, que si es porque, oye, ¿cuándo vas a tener novia? A mí que se me hace que un día nos vas a llegar en lugar de con Andrea, con Andrés. Y son unas bromas bastante cáusticas que se van haciendo, digamos, como con el privilegio de ser los padres, con el privilegio de ser el padre, porque pues sabemos que no va a haber una gran réplica o que no va a haber réplica alguna. ¿Por qué? Porque estamos como abusando de nuestra autoridad, ¿no? A cualquier otra persona pues le pintamos dedo, como dicen por ahí, o le decimos alguna grosería si se sobrepasa, o igual y puede abrir la puerta de que nosotros también respondamos de la misma manera. Pero con los padres va siendo muy difícil hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues por la jerarquía que vamos teniendo en casa. Entonces, esto yo creo que sí es algo que debemos de tener mucho cuidado dentro de casa, y también para con los hermanos, para con los sobrinos, para todas estas personitas menores tal vez que nosotros dentro de la jerarquía de casa, que de repente nos puede parecer muy gracioso estarlos molestando con algo, pero esto, por supuesto, que va minando su autoestima. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nos lo diga alguien en la calle, ¿no? No es lo mismo de repente que los compañeros salgan con algún chascarrillo, con el amigo o la amiga, que si nos lo están diciendo nuestros padres específicamente. Imagínese si nosotros nos acabamos sintiendo cochinilla, ¿no? Porque no nos gusta nuestra apariencia física, porque tal vez estamos fuera de línea, porque tenemos algún tipo de problema fisiológico, el que sea, no sé, tal vez sea por nuestra piel, nuestro cabello que se nos está cayendo, o nuestra nariz, cualquier cantidad de cosas podrían ser. Por supuesto que es algo con lo que nosotros tenemos que ir lidiando, tenemos que ir inflándonos un poquito nuestra autoestima con otras cosas para no ir a sentir como que realmente somos los más desafortunados de la tierra. Y de repente aparece esta figura que debería de ser de amor, de comprensión, de respeto, y nos sale con alguna broma al respecto de eso. Es algo bastante doloroso, y que se acaba diluyendo realmente la agresividad que estamos soltando con esto, con las risas. Porque eso también lo estábamos mencionando el día de ayer, ¿no? Como de repente es la broma y nos reímos, jajaja, jijiji, pero la agresión ya la dijimos, ¿no? Ya el veneno ya lo soltamos. Y dentro de casa, pues esto es todavía peor, porque imagínense, es quedar frente a los ojos de los padres como defectuosos. Es una cosa muy dolorosa, porque de repente podríamos pensar, ¿no? Un muchacho que sea extremadamente delgado y que esté haciendo todo su esfuerzo por subir de peso, por hacer... Y de repente el padre le dice: a ti nunca se te va a quitar lo flaco, tripón. Es patada a los bajos con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque
esperaríamos que esas personas dentro de casa nos dieran como este aliento, que nos dieran esa fuerza. Bueno, mira, mi hijo, te compré unas pesas, o oye, ¿no quieres algún complemento, que tu mamá te sirva más? Algo para hacernos sentir un poco mejor, aunque igual y siempre vayamos a estar así de flacos, pero de menos que sea el apoyo por la parte de los padres. Y esto va alrededor muchas veces de un intento de los padres de mantener digamos, como un nivel de miedo alrededor de los hijos, como si fuera esa la forma de reafirmar su autoridad, el estar pisando a las personas que están debajo de ellos. Sí, verdaderamente ahí entra esta parte de abuso de autoridad, que además es como un aspecto que puede llegar a ser muy jocoso para algunos adultos, como para el grupo de adultos que está alrededor de este adolescente o alrededor de este niño. Y digo, yo creo francamente que ya de entrada si aparece esto como una posibilidad, si aparece esto como viable, pues definitivamente ya es porque no se está pensando con mucha cabeza a propósito de la formación de los muchachos o de los niños, y definitivamente es porque ya no es que se esté tampoco pensando mucho en la personita, en sí mismo. De todas maneras, cabe aclarar que esto, quiero decir, es muy posible que no les importe tanto lo que les vaya a pasar a sus hijos, o si va a generar algún tipo de trauma o no, porque pues de entrada es algo que no se haría, ¿no? Con poquito que pensaras en la otra persona. Cuando es una persona en esa condición jerárquica, pues definitivamente no entra. Por supuesto que las cosas que pueden decir los compañeritos, que si ya le dicen gordo, que si ya le dicen chaparro o larguirucho o lo que sea, pues claro que va a afectar la autoestima y claro que va a dejar ahí como una marca, pero no se compara para nada con lo que pueda decir, para empezar, un adulto, cualquier adulto, porque los niños tienen la mala idea de que las personas adultas, por ser adultas, son inteligentes, gozan de inteligencia y gozan de cierta como autoridad. Y segundo, peor aún cuando se trata de personas adultas de la familia o personas adultas cercanas, porque fíjate bien y date cuenta que son esas personas adultas que están alrededor las que van formando tus parámetros acerca de las cosas. Es decir, de quién adquiriste el lenguaje, de quién adquiriste las costumbres, de por qué sabes cuándo se tiene que cruzar la calle, cuándo te tienes que esperar, pues por las personas adultas que están a tu alrededor, que son las personas que han mencionado eso, ya sea directa o indirectamente, y te has aprendido todas esas cosas. Y entonces, bien que mal, fungen como puntos de referencia. Cuando aparece una crítica a propósito de una de estas personas, a lo mejor los chicos pueden volverse como un tanto rebeldes y hacer como que no les importa, y hasta de pronto ser un tanto contestones, etcétera, pero de todas maneras tiene un peso mucho mayor lo que puedan decir estos que lo que pueda decir algún compañerito en la clase, por ejemplo. Muchos de los padres van con el miedo de lo que los hijos van a sufrir en la escuela y el bullying y todas estas cosas. Y verdaderamente un chico que va como con seguridad, que se siente seguro de sí mismo, segura de sí misma, claro que este tipo de cosas le fastidian, ¿no? Hartan de pronto a las personas, pero no es algo, digamos, que ya va con una estructura más fortalecida, en donde puede soportar estos embates y también saber responder a estos embates de sus iguales. Sin embargo, los chicos que ya van con esta bandera de tiro al blanco, casi que ya van con su playerita de tiro al blanco a la escuela, y bueno, pues ahí les están cayendo todas las burlas y críticas de alumnos y maestros. En muchas ocasiones, lamentablemente, también los maestros se hacen graciositos y se hacen como como esta mancuerna con los otros alumnos, ¿no? Y como para ganarse a los alumnos, bueno, se suman a la ridiculez esta. Bueno, pero es porque de casa no vienen muy fortalecidos, que digamos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que también tenemos líneas telefónicas para que usted participe con el programa del día de hoy. 31 22 11 90 36 47 18 83. Y también estamos en la sala de chat en Desde tu Mirada. Estamos en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada, y el correo electrónico es desdetumirada@radiomujer.com.mx, que por ahí nos quedaron algunas participaciones, Gaby, de la semana pasada, del viernes, que bueno, ya nos llegaron tarde, entonces ya no alcanzamos a pasar, pero hemos estado buscando un momento a ver en dónde las podríamos decir. Y estábamos hablando antes del bloque comercial de cómo, digamos que estos muchachos, ¿no? Estas personitas que van creciendo en este ambiente, como que se van predisponiendo a que los otros, bueno, vayan a utilizarlos como objetivo de sus burlas. ¿Por qué? Pues bueno, porque imagínense, si ya no lo están haciendo nuestros padres, pues ya que más que no lo diga Pepe Pecas, ¿no? Que no lo diga cualquier fulano en la calle. Por supuesto que esto va minando fuertemente nuestra autoestima. ¿Y por qué lo podríamos hacer? ¿Por qué los adultos acosan de esta manera a los niños? Ya habíamos dicho antes del bloque comercial que por parte de los padres es muchas veces un uso como para reafirmar su autoridad, ¿no? Como para hacerles ver menos. Y esto pues es una manera muy primitiva de establecer la autoridad. Si se fija, es algo muy similar a lo que hacen los chuchos, ¿no? A lo que hacen los perros. De repente le da una mordida uno al otro y se le echa encima hasta que el otro se rinde, ¿no? Es como este sometimiento, pero a través de una actitud violenta. Nosotros no nos estamos dando de mordidas ni nada, pero sí podemos sacar estos desplantes de agresividad para hacer sentir mal al otro y que el otro se sienta acorralado. Y es exactamente la misma situación de sometimiento. Este tipo de conductas también las podemos ver de repente en ciertas asociaciones, en ciertos grupos, como por ejemplo en la milicia, que ya se supone que ya ahorita ya no se puede hacer esto, pero seguramente usted está muy familiarizado con esta escena clásica al principio, cuando van llegando todos al campamento militar y los ofenden y les dicen que son unos gusanos y que son unos maricas y que ahí van a aprender a ser hombres porque antes de eso han sido unas niñas. Y es también en este mismo sentido, de alguna manera como para establecer una jerarquía de una forma pues muy artificial, si se fija, porque bueno, pues somos desconocidos. Imagínense que llega cualquier persona y me empieza a gritar groserías y me dice que soy una basura. Pues si no estuviera yo encerrado en un cuartel y pensando que él es la autoridad y que no me puede encerrar en un calabozo, pues definitivamente me daría la vuelta, ¿no? O le daría una bofetada o alguna otra cosa, pero es como esta forma artificial y primitiva de establecer esa jerarquía, de establecer esos rangos. Sin embargo, pasa algo curioso alrededor de esto. Este tipo de usos van a provocar, algunas veces, porque también puede llegar a suceder otra cosa que ahorita se lo platico, este tipo de usos de la autoridad provocan rencillas, provocan dolor y resentimiento contra las figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque sí, a final de cuentas me someto, pero no por eso te voy a querer. ¿Sí ve? O sea, igual y cuando tú estás, pues no levanto la voz, no digo nada, pero esto puede estar generando chispas dentro de la relación que nos pueden terminar, bueno, pues en una rebeldía terrible, por ejemplo, con los muchachos, ¿no? Hasta el momento en el que el muchacho ya no aguanta más o la muchacha ya no aguanta más, simplemente se va, ¿no? Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Si yo lo estaba diciendo de una manera pues muy tranquila, se lo decía en broma, ¿por qué lo tomó así? Pues bueno, pues porque a todos se nos acaba llenando el buche de piedritas y porque justamente ese no es la intención de fondo de estas cosas, ¿no? Nosotros podemos pensar que nos estamos reafirmando como autoridad, pero esto es una forma de alejar a la gente. Esto es una forma muy, muy práctica para alejar a la gente. Es como estar escupiendo veneno, estarles aventando excremento. Tarde o temprano se van a ir. Tarde o temprano se van a ir. Y lo mismo pasa, si lo quisiéramos ver desde sus raíces, lo mismo pasa con los animales. Los animales empiezan a tener este tipo de desplantes de dominamiento, creo que es un neologismo, de dominación, con los, por ejemplo, el macho alfa, con los machos más jóvenes. Empieza a tener este tipo de actitud para que se someta, se les montan, los muerden, los lastiman, hasta que se van. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no era el punto someterlo y hacerlo un súbdito, sino someterlo hasta que el otro ya no tenga otra alternativa más que irse. O se somete y se queda rebajado en ese nivel, o se va, y por lo general la mayoría se va, ¿no? Porque, así como le estaba diciendo, también puede ocurrir otra cosa, que eso es todavía más lastimoso. Las personas que se quedan después de haber sufrido este tipo de maltrato
se acaban vinculando con esa persona de una manera dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Es una vez más como este mismo ejemplo que habíamos tomado alrededor del maltrato intrafamiliar, en donde la mujer se acaba justificando, me golpea porque me quiere. Esa es su manera de quererme, esa es su manera de demostrarme que me tiene aprecio, porque bueno, se la pasa molestándome y me dice que soy horrible y que estoy gorda y que necesito hacer, pero es porque le importa mi figura, pues si no simplemente me ignoraría. Y esto es una manera, fíjese qué pasa ahí. Hay una necesidad de afecto y ante la enorme necesidad de afecto se acaba distorsionando toda la realidad para no perder la posibilidad, ni siquiera el afecto, es la posibilidad de que hubiera un afecto con la otra persona. Y ahí imagínese lo poquito que se puede llegar a pensar que se tiene para que nos aferremos a esto. Pero esto sucede muy a menudo dentro de casa. ¿Por qué? Pues porque no va a haber otro padre. O sea, todavía con una pareja podemos decir, pues ay, vete al carajo y busco a alguien que sí me aprecie. Pero con los padres este tipo de vinculación es todavía más fuerte porque no hay alternativa. Eso, me quedo huérfano o me quedo sometido. Y ayer hablábamos acerca de como la función del chiste y esto que aparece de forma como tal cual, una persona como con más elocuencia, digamos, que aparece verdaderamente como una ocurrencia del momento, no como algo que está como cuchillito de palo, ¿no? Donde a veces pues hay ciertos aspectos que no son gratos de comentar, hay ciertos aspectos y sale el comentario, a lo mejor no lo hace necesariamente más grato para la persona que lo recibe, pero sí menos hiriente, ¿no? Cuando va con esta parte como jocosa o cuando va, y a veces también, bueno, pues a veces es necesario decir este tipo de cosas, ¿no? Que podrá ser en ciertas ocasiones el comentario de, vamos a pensar, del compañerito en la escuela, a un amigo cuando huele mal, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor no tendrá la seriedad para decirle, compañerito, quiero ponerme a hablar contigo seriamente, y si son amigos, bueno, igual sale en el chascarrillo, que bueno, pues si no son tan amigos, a lo mejor sale en un chascarrillo ya mucho más público, exponiéndolo, y eso ya pasa como a una dimensión mucho más agresiva, ¿no es cierto? Pero a final de cuentas, hay ciertas cosas que se van matizando y que se van suavizando a través de este humor, digamos. Sin embargo, hay personas que únicamente ese tipo de plática tienen, que es como el intentar ser social o ser sociable con las personas de alrededor, implica ya sea estar criticando personas como terceros o estar atacando a las personas con las que se está. Pero aquí ya está esta persona de cuchillito de palo, no es una persona ocurrente, no es una persona graciosa, no es una persona, sencillamente está como constantemente sobre de. Y lo curioso es que surge de pronto un efecto, ahorita que hablabas a propósito del resultado, José Luis, esto es como muy llamativo, en donde es similar a la vergüenza que de pronto sufren las personas cuando llega alguien a pedirles dinero o cuando alguien no les quiere pagar, y entonces qué pena cobrarle o qué pena decirle que no, y uno dice, pero ¿por qué te tendría que dar pena? Pues pena a la persona que no te está pagando, ¿no? Pero a ti, ¿por qué te tendría que dar pena decir, oye, pasa tal cosa, ¿no? Ocurre algo similar, de pronto las personas que están alrededor se sienten como un tanto obligadas a hacer como la mueca de, qué cómico, ¿no? Se está burlando de mí otra vez, o se está. Y es una situación curiosa porque usualmente a todas las personas alrededor les cae mal esta persona que está constantemente, pero nadie lo dice. Y es de verdad ahí paradójico. ¿Por qué nadie o por qué costaría tanto trabajo decirle esto a una persona que de hecho pues está haciendo activamente algo para fastidiar a las personas de alrededor? Y queda, digamos que ahí la justificación de la broma, ¿no? Es que está jugando, es que no va en serio. Entonces, cuando se está como con toda esta tonalidad de broma, meter el freno de la seriedad y decir,
ay, qué barbaridad, qué antipático eres o qué antipática eres, como que de pronto nos hace sentir que somos los agresivos o nos hace sentir que eso no debería de entrar y entonces se queda ahí en como entredicho, ¿no? Es muy absurdo esto y esto es un juego en el que también nosotros estamos participando. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada. Estamos hablando sobre el placer por el infortunio de los demás y nos hemos estado enfocando el día de hoy a cómo este placer también puede llevar al hecho de que hagamos este tipo de bromas tan pesadas o bromas que humillan a las personas que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque también es como ese gusto, ¿no? Porque como lo estábamos diciendo antes del bloque comercial, pensamos que de esta forma se va como sosteniendo nuestra autoridad, que vamos fomentando una jerarquía, que vamos haciendo ciertas cosas o que simplemente lo hacemos porque somos muy chistositos, ¿no? Porque somos muy graciosos. Pero en el fondo está esta parte de disfrutar en el hacer sufrir a los otros, en el ver que a los otros les va mal, que les va mal y que nosotros todavía hacemos una broma al respecto. Y esto es muy curioso porque aquí en México tenemos hasta un término para este tipo de bromas, ¿no? Que es la carrilla. Esta carrilla que vamos haciendo de repente con las personas por su físico, por su estado civil, por su inteligencia, por lo que se nos pase por la cabeza, vamos usando esto como, es que es carrilla sana, estamos haciendo bromas, estamos, cotorreando nada más, pero en el fondo están estas ganas de herir a los demás. ¿Por qué? Porque este placer de que a los demás les vaya mal, el día de ayer estábamos vinculándolo con este impulso sádico que todos tenemos y cómo es un impulso que por supuesto que tiene una función positiva, tiene una función benéfica en nuestro haber, como lo que tú estabas diciendo hace rato, Gaby, cuando alguien nos está ofendiendo y nosotros entramos con una agresividad también, así como, no me parece gracioso lo que me estás diciendo, ¿no? En seco. No me parece gracioso, deja de hacer esas bromas. Que no es violento realmente. No, es agresivo. ¿Por qué? Porque es agresivo porque no está en la actitud pasiva de, ya déjame. No es ya déjame. Ahí es en donde ya se vuelve un asunto agresivo, pero acuérdese que agresivo no quiere decir que sea violento, no quiere decir que sea malo. Agresivo también es digamos como que es una necesidad. También se le puede poner otro nombre que igual y le suena, que es asertividad, pero que también ahí tiene que ver con este impulso agresivo, con este impulso de detener, de defendernos. Y esto también va alrededor como de ese impulso sádico, de esa parte de, tú me estás haciendo que me duela, yo también puedo hacer que te duela, cállate, ¿no? Así, detente, me estás lastimando, en defensa. Pero cuando nosotros le damos la rienda suelta a esto, ahí es en donde nos empieza a dar gusto, ahí es en donde empezamos a disfrutar de que a los demás les vaya mal, de que los demás se enfermen, de que los demás se empobrezcan, porque también habíamos hablado de esta parte constitucional en todos nosotros, que es la envidia. Esta envidia ahí la podemos ver muy claramente, muy muy claramente. Acuérdese que la envidia no quiere decir que haya envidia de la buena y envidia de la mala. Hay apreciación por las virtudes de los otros y hay envidia. La envidia son estas ganas de destruir y hasta el impulso de destruir lo que los otros están teniendo y que los está haciendo felices. Si ve, es como si de repente a la hermana le regalan flores y las ponen en la sala y a nosotros nos da mucha envidia y las tiramos. O las dejamos sin agua. O hacemos algo para que se estropee el regalo. Esto justamente tiene que ver con la envidia. Y en la parte que estamos hablando el día de hoy, por disfrutar del infortunio de los demás, vamos a ver una expresión de esta envidia. ¿Por qué? Porque puede ser que solamente entre dentro de nuestra fantasía, que nosotros digamos, qué bueno que le fue mal, porque se le ha pasado fregándome, porque se le ha pasado haciéndome la vida imposible, porque siento que hay hasta una cierta justicia en todo esto. Y ahí también nos vamos a topar con otra cosa, que es esta creencia del karma. Si se fija, cuando hablamos de karma, ¿no? Es una proyección de esta agresividad, tal cual es. Pero hay un Dios y te vas a topar con que tarde o temprano las cosas se te van a arruinar, se te va a regresar todo lo malo que estás haciendo. Eso no es algo que nosotros podamos comprobar, eso solamente son nuestros deseos, ¿sí ve?
Son los deseos de que alguien me haga justicia, sea quien sea algún dios vengador o que sea una energía karmática, lo que sea, pero que se le regrese lo que me está haciendo. Esto todos lo vamos a acabar sintiendo. Y lo podemos sentir, como le digo, desde el karma, desde poderlo proyectar hacia el exterior y decir, bueno, pero alguien más te la va a cobrar, o sentirlo más en nuestra propia fantasía. Qué ganas de que te fuera mal, ¿no? Ahí vamos a ver como una cierta transformación en esa línea de pensamiento, en donde al momento de que hablamos de que hay un karma o hay un Dios, pues nosotros ya nos desembarazamos de nuestra agresividad, ¿sí ve? Porque yo ya no soy el que va a ver, el que se va a vengar. A alguien más, a alguien que está viendo todas las cosas malas que estás haciendo, te va a generar esa venganza, te va a generar esa respuesta, no yo. Pero en todo momento tiene que ver con esta agresividad. Si nosotros no le ponemos un alto a nuestra agresividad, a nuestro sadismo, ahí es en donde esto empieza a crecer de una manera trepidante y en donde de solamente un asunto de venganza o de justicia se va creciendo a unos niveles muy distintos, a donde realmente se vuelve una actuación de nuestra envidia, en el estar buscando que a los demás les vaya mal. No nada más reírnos de que fulanito que me cae mal se tropezó y se cayó, sino ya estar buscando, estar intentando coercionar lo que está a nuestro alrededor para hacer que a las otras personas les vaya mal y a través de eso yo sentir un beneficio. Como desde el anonimato, ¿no? Desde así escondidito. Y además hace la vida verdaderamente amargosa y a la persona verdaderamente amargosa porque le deja como espectador en una defensa pasiva, digamos, como esta violencia pasiva, paradójicamente, que nada más está observando, que nada más está midiendo qué le pasa, qué no le pasa a la otra persona, le consume demasiado tiempo. Y todo el odio, aunque parece que circula hacia afuera, se queda más bien como tragándoselo, ¿no? Y es que también pensaría que hay muchas personas, para muchos es muy difícil expresar la agresividad, muy complicado. De hecho, hay muchas personas que se van hablando de este tipo de bromas, por ejemplo, hasta del chiste, al otro extremo, en una cosa así como demasiado cerrada, y bueno, pues les parece increíblemente mal cualquier mofa que se pueda hacer, por ejemplo, hasta de un artista, qué sé yo, que de pronto, bueno, pues lamentablemente al ser figuras públicas se llegan a exponer en muchos momentos, ¿no? Y claro que hay personas que se ponen ahí a perseguirles y hacer todo un movimiento pues que debería de ser ilegal o que debería haber algo que lo detuviese, pero de pronto si ya dicen algún chascarrillo, si ya hacen algún baile así bizarro, como aquí hace un poco cuando en la entrega de no sé qué premios, creo, la verdad es que no estoy al tanto, pero una actriz que salía en cosas infantiles y que ahora salió ahí medio encuerada y haciendo unas ridiculeces. Y bueno, pues se hacen foco de la burla de todo el mundo, pues a final de cuentas pues son figuras públicas y hacen ese tipo de cosas justamente para tener como más difusión, ¿no? Qué sé yo. En fin, hay personas que incluso en ese tipo de contextos ya se dan golpes de pecho y se sienten increíblemente culpables y habría que ver también la culpa extrema. Cuando una persona se siente muy culpable, también es síntoma de una agresividad muy fuerte interna. ¿Por qué? Porque pues no necesitaríamos una barrera contenedora tan enorme, tan fuerte y tan tajante, si no tuviese que detener una agresividad equivalente. Entonces, también esta parte de sentirse tan culpables creo que tendrá que ver con la dificultad que muchos experimentan para poder expresar su agresividad. Hay personas que sufren de una culpa extrema, hay personas que tienen como una especie de vergüenza de sentir que si se quejan, como que les va a trastabillar la voz, como que les va a temblar la voz, o como que se les va, entonces como que fuesen a quedar en ridículo por si expresan la agresividad, entonces mejor se lo tragan, mejor se lo quedan y se quedan como de esta
parte pasiva, mucho más amarga de experimentar la agresividad, cuando a final de cuentas, pues cualquier medio, absolutamente cualquier medio, mientras no sea violento, que agresivo y violento no es lo mismo, cualquier medio es válido, ¿no? Si tú estás haciendo una broma y estás como en todo este candor de sentirte una persona graciosa y yo te digo una forma seria, no es gracioso, eso es totalmente válido. Y si a mí me sale decirte otra broma, que también es una forma agresiva, pues a lo mejor te parece más o menos elocuente, también es válido. A final de cuentas, poner un hasta aquí y delimitar tu espacio personal siempre es válido por cualquiera de las vías. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y ya se nos está acabando el programa del día de hoy. Le recuerdo que si usted nos quiere mandar alguna participación, si nos quiere comentar algo y se quiere extender, lo puede hacer por el correo electrónico en desdetumirada@radiomujer.com.mx. Y teníamos acá, como le había dicho, unas participaciones. Vamos leyendo una, porque se nos quedó y la verdad es que si no se nos va a pasar el tiempo y ya no lo vamos a ver. Esta es una participación anónima. Nos dice: hola José Luis y Gaby, buenas tardes. Yo siento que no viendo a las personas les digo más cosas. Ya terminé una relación enfermiza con un hombre a quien en mi mundo de ideales era el mejor de los hombres. Bueno, bondadoso, cariñoso y ¡zas! Después de terapia me di cuenta de que eso solo existía en mi mente. Un día decidí terminar esa relación enfermiza, pues le había dado un tiempo para que se quedara o se iba definitivamente. No respondió y le dije hasta de lo que se iba a morir y todavía sentí que me faltó rayarle la madre. Saludos y felicidades. Esto lo estábamos hablando alrededor de ciertas relaciones de dependencia. Si usted lo recuerda, esta participación nos llegó el viernes y que también se va pegando un poquito con esto que estábamos hablando, de estas personas que realmente pueden llegar a ser demasiado hirientes con nosotros. En uno de los bloques anteriores del programa le hablaba de cómo nos vamos vinculando de repente con personas que son bastante nocivas para nosotros ante esta imposibilidad que nosotros vamos viendo de que haya alguien que me quiera. Y esto es bastante importante porque estuvimos hablando estos días sobre estas personas que disfrutan de que a los demás les vaya mal. El destino de estas personas es quedarse solos. El destino de estas personas es alejarse de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta que le estén haciendo esas cosas, ¿no? Es como los ladrones. Los ladrones están destinados a salir de la sociedad, a quedar en la cárcel, a quedar exiliados de su familia, de sus amigos. ¿Por qué? Pues porque si yo lo invito a mi casa, si él entra, si yo le doy mi confianza, me va a robar. Es lo mismo con estas personas. Cuando vemos una persona tan llena de envidia y tan llena de odio, nos vamos retirando, porque es como si estuviera cargando un olor a muerto, porque no hay nada constructivo en esa persona. Cuando esas personas se comportan de esa manera, se van quedando solas, y se van quedando solas con su odio y con su amargura. Difícilmente se quedan totalmente solas, porque ese totalmente solas sería que no hubiera familiares. Por eso es que estábamos hablando como un punto muy importante de las personas, de los padres que tratan así a las personas de alrededor, ¿no? Que tratan así a sus hijos, o de la hermana o del hermano que está en casa y que, bueno, no para de estarnos criticando, de estarnos diciendo, y que cada que algo nos sale bien, o que más bien cada vez que algo nos sale mal, vemos cómo hay una sonrisita atrás de ello y cómo nos dice: te lo dije. Y si algo sale bien, es un silencio sepulcral. Ah, sí, por supuesto, porque aparte hay rabia cuando algo sale bien, ¿no? Es una manera muy, muy como sencilla de detectar este tipo de personas que van girando alrededor de la envidia. Cuando algo nos sale bien y se callan, cuando algo nos sale bien y no nos dicen nada, tal vez habrá personas pues que no les parezca un gran logro lo que hemos hecho, ¿no? De todas maneras, mira qué bueno, ¿no? Y ya, eso no quiere decir que se están muriendo de envidia porque yo soy tan bueno, yo soy tan buena y tan exitosa y no me dicen nada. No, pues tal vez no le pareció tan bien. Pero cuando es esto como tan presente, de que algo nos sale bien y no hay nada, no se dice nada, y algo nos sale mal, y bueno, es como si fuera el festín, ¿no? En ese momento, bueno, se dice y que no se dice, y específicamente yo te lo dije, yo te dije que ibas a fracasar.
Ahorita, con esta participación anónima que estábamos leyendo, le estaba diciendo, estas personas tienden a quedarse solas, pero no es algo que siempre vaya, digamos, como a cortarse de raíz. ¿Por qué? Porque esta envidia no es algo que simplemente ¡pap! Apareció de repente en su máxima expresión. Da cuenta que va agarrando fuerza, va agarrando vuelo, no va encontrando nada en lo que se detenga, y en ese caminito que se estuvo agarrando vuelo y que se estuvo creciendo como un tumor, pues ya hicimos varias relaciones. Ya tenemos a los amigos, ya tenemos alguna pareja, ¿no? Hay personas que efectivamente no les da la fuerza ni siquiera como para haberse conseguido esas relaciones, pero pensemos que ya se haya hecho una pareja, que ya haya una relación de pareja. Son personas realmente muy nocivas y que justamente van buscando personas que les guste ser devaluadas, que les guste y que no se defiendan. Uno puede decir, ¿a quién le gusta ser devaluado? Pues a quien no se defiende, ¿no? Quien no se defiende de las agresiones, podríamos pensar muy realistamente, de una manera muy realista, que le gusta. Porque si no nos quitamos de ahí, ¿por qué seguiríamos ahí, no? Bueno, por el gran amor, no. Porque hay algo que nos mueve, porque hay un placer intrínseco en todas estas cosas. Y por supuesto que nos vamos buscando personas que sean así, que sean pasivas, que se dejen maltratar, y que con esas personas justamente se provoca este vínculo de dependencia. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos estamos como asegurando de que nunca se nos mueva nuestro botecito de basura, de que nunca se nos mueva esa persona que estamos maltratando y que estamos sobajando todo el tiempo, hasta que así pasa, ¿no? Como con la participación que nos llegó, puede ser una de las opciones, hasta que digan ya basta y se vayan. Y es curioso, pero a veces estas personas que se consiguen como botecito de basura ahí muy reasegurado, son personas que igual tienen una carga muy fuerte de impulso sádico, pero que no se atreven a externarlo. Entonces todo ese impulso sádico se va hacia adentro, hacia sí mismo o hacia sí misma, y se convierte en como en un reproche masoquista. Entonces también son personas que dentro de este mismo masoquismo están más dispuestas a permitir que los otros abusen de sí. Puede que en conciencia les aparezca la justificación tal como que no son capaces de defenderse porque se sienten avergonzados, porque se sienten más ridiculizados cuando se defienden aún, pero en realidad va de la mano del como absorber toda esta pudredumbre, ¿no? Y con esta, pues sí, un masoquismo que se ha desarrollado en donde hacen pareja perfecta con esta otra persona, sumado al hecho de que al estar con una persona tan destructiva, se sienten un poco más justificados o justificadas a odiarle. Cuando una persona ha desarrollado este masoquismo, le es muy difícil admitir que siente algún tipo de agresividad fuerte hacia el otro, a menos que esta agresividad esté claramente justificada, casi como estas cosas ridículas de, bueno, si no te dejó morete, si no te dejó roto algo, si no, entonces no cuenta como que te atacó. Bueno, pues es un estándar parecido. Entonces esta persona va a buscar también a alguien que claramente le humille, alguien que claramente le maltrate, para solo entonces sentirse autorizado, sentirse autorizada a odiarle. Igual puede ser secretamente, igual puede ser ni siquiera a un nivel que se lo pueda manifestar. Sin embargo, le hace sentir como menos culpable o con un índice mayor de justicia, digamos, en este odio, que también puede encubrir la envidia y un montón de cosas. ¿Por qué la envidia? Porque van a envidiar también la capacidad que tiene el otro para hacerle daño a lo que está fuera de sí, en lugar de lo que está dentro de sí. Es en verdad una condición bastante sufrible para ambos, tanto para quien no puede sacar esta agresividad como para quien va derrochándola, porque queda aislado o aislada verdaderamente de una relación de cariño,
Decíamos al principio del programa pasado, hay muchos motivos por los que dos personas se pueden unir. Un sádico y un masoquista pueden estar unidos por muchísimo tiempo en una relación de matrimonio, en una relación de trabajo, en lo que sea. Pero estas personas, si bien no se quedan solas, no se quedan acompañadas por nadie que les aprecie, absolutamente nadie que les aprecie verdaderamente. Es alguien que puede tenerles algo de culpa, que puede sentir culpa de decirles algo y es la única persona que no le responde, alguien que siente algo de lástima, pero no alguien que aprecie. Entonces, pues a final de cuentas, si nos vamos dando cuenta que esto nos está invadiendo y que estamos invadiendo también a las otras personas, no es que al momento de invadir lo de afuera ya nos libramos, entonces ya nos sacamos la espinita y ya, pues no, porque a final de cuentas es como aquella persona que va haciendo suciedad en su propia casa. Las personas que tienes alrededor, aunque no las adores, no las quieras muchísimo, pues son las personas que conforman tu entorno y son personas que habrías de apreciar y habrías de cuidar, al menos por eso, porque están alrededor tuyo. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde. Hasta mañana.